procedencia incluso ya no es tan útil tampoco. Pero el antecedente, la procedencia nos servía mucho a nosotros, porque cuando nos decían venimos del trópico no solamente del Chapar, sino de Santa Cruz, del Beni, de todos esos lugares, teníamos que obligatoriamente pensar en este mosquito, ¿no? Porque es el que transmite gran parte de estas enfermedades. Actualmente tenemos que pensar en dengue. Por suerte hay vacuna para fiebre amarilla y han disminuido los casos, ya no se ve mucho. Malaria también se ha controlado, pero sobre todo el dengue, Zika y chikungunya son transmitidos por ese mosquito que les he señalado, ¿ya? Y lo que vamos a revisar ahora es el dengue, precisamente. Vamos a seguir así. Empezamos a revisar lo que es dengue. ¿Qué es el dengue? Es una enfermedad sistémica, ¿no es cierto?, dinámica. Es una epidemia prácticamente, que se disemina en todo el cuerpo. Un buen porcentaje son asintomáticos de los pacientes. Otro porcentaje son sintomáticos que se tratan en casa. Pero hay algunos que ingresan. En el hospital hemos debido tener desde noviembre, más o menos deben ser cada 1.500 dengues. Internados he tenido unos 80. Algunos se tornan más graves, unos 10, 8, sumamente graves. Entonces, más o menos eso es lo que tienen que esperar. Ahora, el virus del dengue pertenece a la misma familia del Zika, del chikungunya, de la fiebre amarilla, los flavoviridae. Y podemos distinguir 4 serotipos de este virus: el 1, el 2, el 3 y el 4. Este año, por ejemplo, creo que es el 1 en Cochabamba. El año pasado también ha sido el 1. Pero pueden haber epidemias por el 2, que es el más maligno, que es el más grave, o por el 3, por el 4. Entonces, si este año, por ejemplo, a mí me da dengue, yo voy a estar inmune al 1, con el 1 estamos hablando, ¿no?, de este año, de por vida. O sea, no vuelvo a enfermar dengue con el 1. Voy a estar inmune 1 año y medio más o menos para los otros, para el 2, para el 3 y para el 4. Pero a partir de aquí a 18 meses, si cambiara la epidemiología y aparece el 2, por ejemplo, o el 3, yo puedo enfermar nuevamente dengue. Y la segunda infección sería mucho más grave. La segunda siempre es más grave. A diferencia de muchas enfermedades, ¿no?, infecciosas, la primera siempre es grave, la segunda más leve, dice. Pero en este caso no. Ya vamos a ver por qué. Entonces, esta infección en el hombre produce inmunidad permanente a la reinfección con el mismo serotipo. Pero solo 18 meses nos protege de los otros serotipos, ¿no? Ahora, también hay de cada uno de estos genotipos que van variando de estación a estación. Vean, estos son los 2 causantes para que haya dengue. Uno es el virus, les he dicho que hay 4 serotipos, y otro son los mosquitos, los Aedes, el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El más frecuente es el aegypti. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos? El que tenemos nosotros, el Aedes aegypti, ese que han encontrado ya en Cochabamba, con sus rayitas blancas en las, acá, como es, en sus extremidades, generalmente era de áreas tropicales nomás antes. El que podía existir en el frío era más el albopictus, pero ahora ha cambiado, ¿no?, porque de esos 1.500 casos de dengue que hemos debido ver,
Yo creo que hasta 1300 han sido de Cochabamba, que nunca han viajado al trópico. O sea, ya hay el mosquito acá. Y probablemente de aquí a 10, 20 años, en el alto también ya hay, porque el mosquito se va adaptando a las necesidades. Este Aegyptis se alimenta solo de humanos, en cambio este se alimenta de animales también. Se alimenta de día, o sea, pica de día. Este otro pica de día y de noche. Este puede volar solo distancias cortas, por eso es dentro del entorno de las casas. En cambio, este se traslada a muchos lugares. Y lo más importante quizás es que el Aedes aegypti te puede picar para saciarse con sangre varias veces. O sea, como es que comen a cada rato durante el día, más o menos así. En cambio, el Albopictus toma, hace una picadura y en forma prolongada succiona la sangre. O sea, ¿cuál es más peligroso? El Aegyptis, ¿no es cierto? Porque si está infectado ese mosquito, te pica a vos, después va a picarte a vos durante el día, a vos, y te transmite a varias personas. En cambio, este pica a una sola persona. Este es el virus del dengue, vamos a ver que tiene proteínas estructurales, o sea, proteínas que lo componen al virus. Como por ejemplo, aquí tenemos la proteína de la envoltura, estas son las proteínas de la envoltura. Tenemos la proteína M de la membrana, que son estos. Todo esto que está acá. Y además la proteína de la cápside, ¿no es cierto? Donde está el RNA, se cubre el RNA. También hay proteínas no estructurales. Las no estructurales se refieren a aquellas que no son componentes del virus, pero que participan como enzimas, como cofactores, cuando el virus se va a multiplicar, y que a veces también producen reacción inmunológica y sirven para el diagnóstico. Tenemos, por ejemplo, aquí vamos a ver mejor desde ahí, la NS1, NS2, la 3, la 4 y la 5. La NS1 estimula el sistema inmunitario. Se producen inmunoglobulinas contra esta proteína no estructural. Y cuando ustedes piden un laboratorio para dengue, lo que piden generalmente es la detección de NS1. ¿Sí? En la actualidad, ustedes piden una serología por ELISA. ¿Qué les informan? Si el paciente tiene IgM, si el paciente tiene IgG y si el paciente tiene este antígeno, la proteína estructural de tipo 1, ¿no? Hay la 2 también que participa en como cofactor además para la NS3, promueve el ensamblaje, la replicación viral. Lo mismo que el NS3 cumple función enzimática, sobre todo enrollando el RNA. El NS5, por ejemplo, es importante, tiene actividad multienzimática. Entonces, estos participan en la producción de las proteínas estructurales. Aparecen en un momento dado. Y esta es la más importante para nosotros. ¿El vector cuál es? El vector es este bicho, el Aedes aegypti, el que hay en nuestro medio. Hay el otro también. Ahora, este evoluciona, vean, la larva adulta produce huevos. De los huevos evolucionan en larvas, con 4 estadios de larvas, después se convierten en pupa y después salen los adultos, eso lo vamos a ver. Y todo este ciclo más o menos dura 7 a 14 días. Entonces ustedes tienen esta gráfica aquí. La hembra aquí está depositando sus huevos. Deposita los huevos y en 2 a 3 días se convierten en larvas L1. En 8 a 10 días se convierten en larvas L4, ya pasando por 2 y 3, y adentro el árbol. Después se convierten en pupa, pasa 1 a 3 días, sale adulto, que emerge a la fase aérea ya también. Entonces, como adulto vive 15 a 45 días.
Todo esto más o menos dura 7 a 14 días, todo lo que está aquí. Y el bicho este vive 15 a 45 días, es lo que pueden esperar, ¿no? Aedes aegypti. Ahora, para las medidas de control, ¿qué vamos a hacer acá, por ejemplo? Para evitar todo esto. Uso de biolarvicidas, ¿no es cierto?, para eliminar las larvas. Hay que eliminar los criaderos de agua detenida, sobre todo, es importante. También hay que eliminar, al eliminar los criaderos, estamos eliminando las pupas. Y en la fase aérea, cuando ya ha emergido, cobra importancia la fumigación y el uso de repelentes. Es todo lo que hacen. ¿Qué hacen en el Chapar, en Santa Cruz? Santa Cruz, sobre todo, campañas contra el dengue. ¿Qué es lo que hace la gente? Eliminar todo esto para evitar que la hembra ponga huevos en un lugar adecuado. ¿Sí? Se eliminan los criaderos. Se puede usar biolarvicidas también. ¿Y qué es lo que hacen para controlar cuando los mosquitos ya están ahí en la fase aérea? Unos usan repelentes, ¿no es cierto? Y otros hacen fumigaciones. ¿Han visto qué se llaman? Pues en Santa Cruz tienen un nombre. ¿Qué? Minga, ¿no? Minga. Las famosas mingas a toda la ciudad, ¿no? Es la forma de controlar, entonces. Ahora, los tres, la Zika, chikungunya y el dengue, tienen como vector al mismo mosquito, al Aedes aegypti. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Este Aedes aegypti, ya les he dicho que en 7 a 14 días cumple todo su ciclo. ¿Ya? Ahora, este Aedes se contamina picando a un paciente enfermo. Después, ahí está el virus, va a su sistema digestivo, atraviesa la pared y después irá a sus glándulas salivales. Y el mosquito está listo para poder contaminar a las personas. También esto dura 7 días más o menos, ¿no? Entonces es el ciclo fácil de entender. Hay un zancudo que no está infectado, pica a una persona infectada, se convierte en zancudo infectado. Y esto es peligroso porque puede picar a una persona no infectada y convertirlo en persona infectada. Y el ciclo puede cambiar. Esa es la forma de... Ahora, la transmisión del dengue, la más importante es por picadura de vectores. El Aedes aegypti, el Albopictus también hay en otros lugares, pero el Aegyptis es el más importante. Pero también en una persona que tiene viremia, si le sacan sangre y le pasan a otra persona que no tiene el virus dentro de él, le va a transmitir, ¿verdad? A través de las transfusiones. Las agujas contaminadas no es tan importante, pero también pueden incluir la exposición mucocutánea, por ejemplo, no solamente por la piel, por las picaduras. Y la transmisión vertical, se dice que las embarazadas pueden transmitir. ¿Sí? Ahora, ¿qué síntomas hay cuando se adquiere intrauterinamente el virus? No hay muchos datos todavía, no hay datos de malformación, de cosas. Con el Zika es diferente, con el Zika ya está demostrado. Entonces, de lejos, esto es lo que debemos hacer, evitar la picadura por vectores, ya sea evitando que haya vectores, o eliminando los vectores, o evitando que nos piquen, ¿no? Todo lo que debemos hacer. Cuando el mosquito pica a una persona, son las células, como los macrófagos, las células dendríticas, las primeras en responder con una respuesta inmune y proliferar al virus. Después hay una diseminación y se va amplificando otro tipo de células inmunológicas, los CD4, los CD8, las células asesinas, que empiezan a producir citoquinas. Y al producir citoquinas se desarrolla todo un complejo inmunológico e inflamatorio. Y el paciente empieza a tener, por ejemplo, fragilidad vascular. ¿Sí? Puede haber petequias,
puede haber un RAJ, puede haber sangrados, o también hepatosplenomegalia, y puede haber una serie de trastornos en todos los órganos que los vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿qué factores hacen para que el virus sea de alto riesgo? De bajo riesgo primero. ¿En quiénes es de bajo riesgo? Cuando el serotipo no es el serotipo 2, es de bajo riesgo. Cuando los genomas de estos serotipos no son del ácido, son de bajo riesgo. Cuando la inmunidad, cuando no tiene todavía inmunidad parcial porque no se ha contagiado antes de dengue, no se ha infectado con dengue, también es de bajo riesgo. La primera infección es de bajo riesgo. La edad, los adultos son de bajo riesgo en relación a los niños. Los malnutridos, vean, tienen bajo riesgo de hacer una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico tampoco produce una inflamación tan enorme, ¿no? Y la raza negra es más resistente. Pero si eres de raza blanca, bien nutrido, eres niño y además ya tienes antecedentes de infección por el virus con otro serotipo, y si estás en el Asia, por ejemplo, y sobre todo es el dengue de tipo 2, esos son factores de alto riesgo. ¿Ya? Y muchos deben tener, los que fallecen sobre todo, ¿no?, en esas zonas orientales, deben tener todos esos factores. Ahora, dentro de la clínica del dengue, ¿qué es lo que debemos saber? Es bien sencillo el dengue, es la cosa más simple. Miren, dentro de la clínica, yo pondría al dengue como lo más frecuente en dos estadios, en dos fases, diría, o en dos grupos de pacientes. Unos que no tienen signos de alarma. O sea, todo dengue se presenta en personas, sobre todo de áreas endémicas, o que tienen antecedentes de haber viajado. Es importante la fiebre y dos o más de estos otros signos o síntomas. Cefalea, náuseas, vómitos, exantema, mialgias o artralgias, petequias o test de deportivo de torniquete, o una leucopenia confirmado por el hemograma. ¿Ya? Entonces al hospital, cuando va un niño, si nos dice vengo del Chapari, sobre todo, y mi hijo está con 39, 40 grados, y además le duele la cabeza y tiene un exantema, por decir, o tiene dolor de cabeza y le han hecho un hemograma en algún lado y tiene leucopenia, entonces uno tiene que sospechar. En esos hacemos el test para dengue. Y los papás ya saben. Ayer yo tenía un paciente que viene y me dice, la abuelita está con dengue, la hermana está con dengue, y a mi hijito de 4, 5 años, que vivían aquí en Cochabamba. Y ha empezado a hacer fiebre, le mido 39,6 tenía, con dolor de cabeza, retroocular es importante. Y además un hemograma y tenía una leucopenia de 120.000 nada más. Se le pide las pruebas y positivo. O sea, quizás de hace 10 años no era tan fácil diagnosticar el dengue clínicamente. Pero a medida que hemos ido viendo tanto dengue, difícil que se nos escape un dengue. En esta época, todo niño que venía al hospital con fiebre alta, dolor de cabeza y cualquiera de los signos, obligatorio era hacerle la prueba de dengue. Los que rotan conmigo, los que rotan, ni mis alumnos ya vienen, creo. ¿No? Entonces el mentirosillo. No. Entonces, ustedes han visto cuánto dengue vemos de control de post-hospitalización. Harto, ¿no? 5. No es difícil hacer. Ahora, los que tienen esto, nada más, no hay signos de alarma, los tratan en la casa. Paracetamol, buena hidratación oral, nada más. Eso es lo que se hace. Pero hay algunos pacientes que, aparte de tener esto, pueden venir con un dolor abdominal intenso ya. O las náuseas acá se intensifican, son más persistentes.
o ya tienen a la ecografía sobre todo acumulación de líquido, tienen peritoneo, a veces en la cavidad pleural, vienen con ascitis, ¿no? O han empezado a sangrar por la nariz, por las encías, pero es un sangrado no tan serio todavía. O están medio irritables, letárgicos, deshidratados, le ven el hígado está más de 2 centímetros del reborde costal, y en el hemograma le sale que tiene un hematocrito que ha ido aumentando. ¿Qué significa que está aumentando? Que los líquidos están bajando en él, está hemoconcentrado. Y las plaquetas también han bajado. Entonces, a estos pacientes generalmente los internamos, porque ellos van a necesitar, sí, paracetamol, van a necesitar rehidratación endovenosa, van a necesitar cuidados de nutrición. La cosa tampoco es grave. La mayoría de los que hemos internado han sido así. Pero hay otros que pasan, después de tener todo esto, y algunos de estos, hacen un dengue grave. Un dengue grave, ¿por qué? Porque puede haber escape de líquidos, algunas cavidades, y por lo tanto predisponer al shock. O una hemorragia grave. El médico es el que determina el tipo de hemorragia. Hemorragia leve aquí, hemorragia grave aquí, con daño importante de los órganos. Y podemos ver, el escape importante de plasma puede llevarte a un choque, a un distrés respiratorio, porque hay desame pleural, porque hay ascitis masiva, escapando el líquido. Un sangrado, un paciente hemos tenido que sangraba en la orina, sangraba por las encías. Ese ha sido uno de los más graves, y además tenía ascitis y tenía un derrame bilateral pleural. Su hígado estaba grande, sus transaminas estaban en 2000, creo, más de 1000 se considera así, y estaba medio alterado su sensorio, había alteraciones en el nivel de la conciencia. Se puede alterar el corazón y otros órganos. Entonces no es difícil analizar la clínica. Les pica el mosquito, ¿qué les va a producir? Como un resfrío fuerte, ¿no? Fiebre, ¿qué más hay en un resfrío? Mialgia, dolor de cabeza, todo esto. A veces por los enterovirus hay exantema también, aquí también puede haber porque es un virus. Les duele las articulaciones, se trata así, como un resfrío. Pero aquellos pacientes que ya hacen alguna de estas cosas, ya tienen que, si no los internan, por lo menos controlarse bien, ¿no? Todos los días. Y cuando están internados, a veces te hacen algo de esto más. Ahí ya tienes que pensar que este paciente puede entrar a terapia intensiva, van a estar transfusión de plaquetas a veces, transfusión de sangre, o líquidos en abundancia, ¿no? Para rescatarlo. No es difícil. Vean, la mayor parte de los pacientes, de los que hemos dicho, se quedan como en fase febril, se llama, en la fase febril, o sea, la mayoría vienen con ese dolor de cabeza, mialgias, artralgias, con fiebre alta, y después de más o menos 2 a 5 días pasan a la fase de recuperación y recuperan bien. O sea, saltan una fase crítica. En ese paciente los días más peligrosos son entre los días 3 y 6 más o menos, porque ahí es cuando pueden producirse los signos más graves. ¿Ya? Entonces, la mayoría saltan de esta fase febril a la fase de recuperación. A los que hacen la fase crítica les dura 2, 3 días nada más, y también recuperan bien. Por eso están internados en el hospital, entran más o menos aquí, porque han hecho la fase crítica, signos de alarma, y se van en 2, 3 días. Hay pacientes que, como unos 2 que hemos tenido, que están 2 semanas, porque tenían derrame pleural, ascitis, todo eso, ¿no? Un poquito más difícil de ver. Aquí tienen, la fase febril puede durar de 2 a 7 días, la fase crítica es en esos 2, 3 días
después de los 5 o 7 días es cuando corre riesgo. Y la fase de convalescencia les dura poco, 2 o 3 días. A veces vemos esto en los pacientes, a veces sangran en los sitios de puntura, hay equimosis, raches. Aquí ven, ese tipo de rache se pueden presentar. Tú le tomas el manguito, le mides primero la presión aquí. Por decirles en un niño, 20-80 es su presión, 20-70. ¿Cuál sería el promedio? De 20-70. 85, ¿verdad? Entonces lo inflas a 85 de presión y lo dejas 5 minutos. Y después mides más o menos, en 2 centímetros cuadrados, 1 pulgada cuadrada es eso. Si hay más de 10 petequias, es positivo, aquí debe haber más. ¿Qué significa eso? Fragilidad capilar. ¿Riesgo? No tanto tampoco, porque no es una verdadera hemorragia. Tú estás provocando que haya esta hemorragia, porque hay fragilidad capilar. ¿Ya? Signo del torniquete. Y vean, a medida que pasan los días, se hace cada vez más difícil o recuperar el virus o detectar sus antígenos, su fenoma. Eso lo hacen generalmente en los primeros máximo 5 a 7 días, más o menos. ¿Ya? Porque después es más difícil. En cambio, los anticuerpos, primero la IgM, después la IgG, recién desde el 4º día, 5º día es que aumenta la posibilidad de encontrarlos, ¿no? Y en esta gráfica, después vamos a ver una gráfica. Entonces, el diagnóstico del dengue, ¿cómo pueden hacer? Por métodos indirectos. ¿Qué métodos indirectos hay? La historia clínica, pues te dicen, viene del Chapare, le duele su cabeza, su abuela tiene dengue, ha habido dengue en la casa, pero es una prueba indirecta. Después puedes pedirle IgM e IgG. Su IgM está elevado, seguramente está cursando con dengue, pero es una prueba indirecta, que además se hace positiva después del 4º día de enfermedad. Hay muchos niños que vienen con IgM negativo, pero ya con el antígeno positivo. Y 7 días después, 8 días después de que empieza la enfermedad, las IgG también pueden aumentar. Pero a veces vienen pacientes con fiebre alta, vienen con cefalea, vienen en un estado más o menos crítico. Le hacen la serología y la IgM le sale negativo, la IgG le sale positivo y el antígeno le sale negativo. ¿Qué significa? Que ya es otra enfermedad. O sea, ya pasó el dengue, probablemente. Y lo que está cursando es otro tipo de enfermedad que le está produciendo fiebre y todo eso. En eso es guiador estas pruebas. Y las pruebas directas pueden aislar al virus. En cultivo solo laboratorios muy especiales hacen eso. En el hospital se puede hacer el PCR en tiempo real. Y esto desde el inicio de la enfermedad da positividad. ¿Hasta qué tiempo más o menos? El cultivo hasta los 5 días. El antígeno hasta los 7 días más o menos. Porque directa también es encontrar la prueba, encontrar el antígeno, ¿no? Entonces, en la etapa de viremia, cuando el virus está en la sangre, tú puedes cultivar y el cultivo te sale positivo, desde el principio hasta el fin de la viremia. Con la viremia empieza la fiebre, ¿no es cierto? Acaba la viremia y se pasa la fiebre. O sea, en todo el periodo febril puedes encontrar al virus. También puedes hacer PCR, también vas a encontrar. El cultivo generalmente se encuentra hasta los 5 días. Y el antígeno NS1 también lo encuentras porque es del virus. Ese te dura un poquito más, hasta 7 días. Esas son las pruebas que... Acá, por ejemplo, ven. Aquí empieza la fiebre, la enfermedad. Vean, por lo tanto, la viremia está aquí. ¿Sí? Tú puedes encontrar restos del virus en el suelo, en toda esta etapa, hasta los 5 días. En cambio, el antígeno, el NS1, que nos sirve a través del ELISA, test rápidos, lo puedes encontrar un poquito más prolongado, hasta los 7 días. Las IgMs empiezan a ser positivas aquí, al
cuarto día, más positivas cada vez. Si es infección primaria, las IgGs 3 días después empiezan a hacerse positivas. Cuando es infección secundaria, la IgG más antes. Entonces, a veces, en buen porcentaje de los niños, porque ya les traen las mamás con 2 días de fiebre, 3 días de fiebre, les hacemos las 3 pruebas, IgM, IgG y el NSU. Y en 3 días, ¿qué nos saldría positivo? Un buen porcentaje nos sale NS1 positivo, porque aquí no hacemos cultivo, PCR a todos tampoco. Pero la IgM está negativa, la IgG negativa. Y hace rato les decía que muchos pacientes que los traen acá, en el 9º día. Entonces sale NS1 negativo, la IgG que va disminuyendo ya y la IgG bien positiva. ¿Qué significa? Que ya está pasando el dengue y que la enfermedad podría ser otra cosa, ¿verdad? Ahora, el manejo ya saben, ya les he dicho también. ¿Qué van a hacer en un paciente que lo tienen en la casa porque no tiene signos de alarma? Se presenta con todos los signos de dengue nada más. ¿Qué van a hacer? Trátenlo como un resfriado. Van a manejar bien la hidratación oral, le van a dar paracetamol, porque generalmente tienen buena tolerancia oral, la vida está conservada, no hay problemas en el laboratorio, no hay signos de alarma. ¿A quiénes van a hospitalizar? A los que tienen signos de alarma, con factores de riesgo. Hay niños con inmunodepresión, con leucemia, a ellos también tienes que internarlos. O también el otro día, ¿por qué? ¿Cuál es su signo de alarma? Le preguntaba al residente. Son del campo, me ha dicho. Su nivel cultural. Es un signo de alarma. Esa persona, si se pone mal, no lo va a volver a traer. Hay que internarlo, aunque no tenga los otros signos. Cuando el hematocrito va aumentando o las plaquetas descienden rápidamente, también a ellos generalmente los manejamos con paracetamol para la fiebre y por vía endovenosa al principio y después les pasamos por vía oral. Se internan no más de 2-3 días. Realmente se van. Y el grupo C serían aquellos que son de emergencia, ¿verdad? Con signos de alarma ya bien establecidos, con choque, a veces con hemorragia, a veces con falla multiorgánica. Pueden elevarse las transaminasas, el sensorio estar alterado, la urea, la creatinina, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada están elevados. O sea, hay signos de que hay una falla multiorgánica. Esos muchas veces entran a terapia y esos son los que se han muerto, ¿no? Creo que aquí en el hospital han muerto 2 en terapia y 1 ha muerto en la clínica Aranjuez. Creo que los trasladaron por aquí. Entonces son pacientes que van y hacen su falla multiorgánica. Ahora, ¿cómo podemos prevenir? Ya saben ahora ustedes. Es necesario que les muestre todo esto. Ya saben cómo prevenir. ¿Qué es lo que van a hacer? Que no me pique el mosquito, pues listo. Tendrán que ponerse, como se llama, ropa con manga larga, repelentes, usar repelentes, hacer las mingas que hacen para eliminar criaderos y sobre todo la parte de las larvas, eliminar los criaderos de agua. Y es lo que normalmente hacemos. Creo que eso es importante. Y es la más efectiva porque depende de uno mismo. Depende de ustedes cómo lo hagan. Ahora, las vacunas, hay 2 vacunas hasta el momento que han, una que ya ha salido y otra que va a salir. Las vacunas, vamos a revisar aquí. Hay la Dengvaxia, se llama eso. ¿En qué consiste? Es un virus de la fiebre amarilla, el primo, ¿no es cierto?, del virus del dengue. Recombinado con genes para la proteína M y de envoltura de los tipos 1, 2, 3 y 4. O sea, ¿qué significa? Que te protege de la fiebre amarilla, te protege del dengue 1, 2, 3 y 4. Sí, pues son las recombinaciones. Pero se puede usar solamente a partir de los 9 años.
Y además, si es que han tenido infección previa, o sea, sirve para prevenir la infección secundaria, es bueno para eso. Porque si le vacunas a uno que no ha tenido nunca dengue, le puedes provocar inmunidad parcial. Y esos anticuerpos parciales que no te protegen van a servir para que el dengue más bien sea más grave. Van a ser como cuando se infecten con el virus del dengue, va a ser como si tuvieran una secundaria ya. A eso se llama enfermedad potencializada por anticuerpos, en muchas enfermedades. Se pone a los 0, 6 y 12 meses por día subcutáneo. Ya están utilizando en algunos lugares. Y hay otra que es la CAT-003. Es una tetravalente basado en el virus del dengue 2 atenuado, que proporciona la base genética para los 4 tipos de virus. Las otras 3 cepas del virus, el 1, 3 y 4, son quimeras por reemplazo de genes, ¿no? De la membrana y de la envoltura, sí, con el del 2. Entonces, se puede poner desde los 2 a 17 años. De 2 a 17 años se puede poner en ese espacio. Y pueden usar también en personas que no han enfermado todavía con dengue, porque la reacción inmunológica es más fuerte, les protege más. Y es difícil que potencialice la enfermedad si es que les transmiten por algún motivo el dengue, ¿no? Como la anterior vacuna. 2 dosis, a los 0 y a los 3 meses por vía subcutánea. También ya está usando. Estaba en fase de investigación. Fácil, ¿no es cierto? Dengue. ¿Qué más quieren saber de dengue? Pregúntenme algo. Porque después, chikungunya, Zika. No he visto ni un caso, primero. No he visto, porque tampoco hay mucho. Han dicho que hay el lago de Santa Cruz, en el Brasil hay bastante. La chikungunya, ¿qué es? A ver, viene de la palabra maconde, que significa, ¿dónde está? Persona inclinada, aquel que se encorva. Eso ya le está diciendo algo, ¿no? Que debe atacar las articulaciones, ¿o no? Ahí está, que tiene un hombre encorvado. Sobre todo en Tanzania es donde se produce. Si ven, también tiene el virus de la chikungunya, es un togavirus del género alfavirus, es un flavivirus, ¿no? Y también tiene una proteína externa, la E1 y la E2. Contra ellos se producen los anticuerpos cuando va a haber inmunidad. También estas proteínas les sirven para adherirse a las células. Entonces los anticuerpos neutralizantes, protectores, generalmente son dirigidos contra esta proteína de la envoltura. La envoltura es muy importante para eso. Y cuando haya vacunas, seguramente tiene que ser una vacuna que nos ofrezca anticuerpos contra esta parte, la proteína E1 y E2, para que no se adhiera y además para que se neutralice el virus. ¿Sí? Vean, tiene su historia. En 1952 se identificó en Tanzania. En el 2004 ya había brotes masivos en Asia y en África. Y en 2013 es cuando se encontró por primera vez en las Américas. Unos 2 millones de personas han sido infectadas. No es tanto 2 millones si vemos que hay como 4.500 millones, ¿no? De gente en el mundo. 4.500. Entonces, los reservorios, ¿quiénes son? Los humanos. En la fase de epidemias y en la fase epidémica son los humanos. En cambio, en la fase interepidémica pueden ser muchos primates, roedores, aves, todos ellos. En cuanto a la susceptibilidad, tú te enfermas con esta enfermedad, chikungunya, seguramente estás protegido por mucho tiempo de la enfermedad. Porque no hay, como en el dengue, los serotipos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, una vez que te has expuesto, es probable de que tengas enfermedad. Ahora, hay mucha gente que está
potencialmente todavía puede ser chikungunya, porque no ha habido muchos casos, hay muy pocos protegidos, han visto 2 millones hasta ahora. Es 2 millones no pueden hacer ya chikungunya, pero el resto de los 4.500 millones de gente que hay están susceptibles a hacer chikungunya, ¿verdad? La forma de transmisión, la más importante, es la picadura por los mosquitos, por los anteriores. El Aedes aegypti es el más importante en nuestro medio y el Albopictus también en otros lados. Pero se puede transmitir en forma transplacentaria también. Producirse también durante el parto, una viremia de la madre durante el parto le puede transmitir y dar una forma severa en los niños. Ahora, los pinchazos con agujas, la exposición en laboratorio, las transfusiones de sangre. Por suerte no se evidencia virus en la leche materna de aquellas madres que están infectadas, ¿no? Y la fase clínica, a ver, vean, ¿qué porcentaje son asintomáticos? El 5 al 12%. La fiebre, en estas tres enfermedades, la fiebre es importante. Han visto la fiebre en el dengue, la fiebre en el chikungunya también. 90-96% de los pacientes hacen fiebre por encima de 38,5. ¿Qué tiempo dura? Igual que en el dengue, de 1 a 7 días. Esa es la etapa de viremia. En esa etapa hay fiebre. Lo más importante, quizás casi el 100% hacen poliartrales. Y un RACH, que también había en el dengue, se puede producir entre el segundo y quinto día. Puede haber hemorragias también. Se parece mucho al dengue. ¿Cuál es la diferencia? Las artralgias. Eso es lo que hace diferente. Y las artralgias que se pueden hacer crónicas y durar muchos años. Cuando es aguda puede tomar todas las articulaciones. Cuando se hace crónico, las articulaciones pequeñas sobre todo. Eso también hay que saber. Vean, la poliartritis edematosa en las manos, el hinchazón que puede haber, derrame particular en las rodillas, la artritis de las articulaciones de la mano es importante, el RACH también, un eritema difuso puede existir en la cara. Bien, todos estos RACH se pueden presentar en el chikungunya, es más severo todavía. Puede haber linfadenopatías y las manifestaciones clínicas subagudas y crónicas pueden presentarse de días a meses después de que ha pasado la etapa aguda. La principal manifestación, ¿cuál es? La artritis. O sea, en la parte aguda del chikungunya van a haber fiebre, van a haber artritis que puede ser en cualquier articulación, van a haber linfadenopatías, puede haber erupción. Cuando pasa la fase aguda, que dura más o menos 7 días, pónganle hasta 14 días, pueden entrar en una etapa subaguda o una etapa crónica. Y las artralgias, las artritis persisten en las articulaciones pequeñas ya, de las manos, ¿no? Vean, con deformidades. Eso es lo que más caracteriza. Hiperpigmentaciones también puede haber, problemas de tendones. Siempre articulaciones pequeñas en la fase crónica. Pero también estos pacientes pueden presentar en la fase aguda respiratoria, descompensación cardiovascular, porque también es una viremia. Meningoencefalitis, hepatitis, manifestaciones cutáneas, lesiones hasta bulosas pueden haber. Y el diagnóstico no es diferente al del dengue. Y como que hay pruebas, el PCR, por ejemplo, se hace para los tres, en uno solo. Hay también pruebas para hacer uno por uno, pero lo ideal es hacer de los tres. O sea, el laboratorista siempre que le pidas te lo puede hacer para los tres en uno solo, para el dengue, chikungunya y así. Bueno, el diagnóstico radica en la clínica, y también hacer las pruebas del PCR en tiempo real, detectar ese RNA, vean en la etapa de viremia sobre todo, el primer día al séptimo día, con una sensibilidad del 100% y una especificidad cerca al 100%. La serología, igual que en el dengue,
En el dengue se elevan a los 4 o 5 días las IgMs, decíamos, ¿no? Y desaparecen a los 3 meses. Aquí igual, a los 7 días ya puede estar positivo y desaparecer hasta los 3 meses. Las IgGs tardan un poco más, 2 semanas, y persisten casi toda la vida del paciente. Y el cultivo solo se hace para investigación. El diagnóstico diferencial, ¿con qué van a ser? Con lo que les he dado al principio, será con el dengue, con la zika, con la malaria, pero con otras enfermedades también, como la leptospirosis, los mismos exantemas de los niños, la primoinfección con VIH, la mononucleosis infecciosa, no se olviden las artritis, con la artritis reumatoidea juvenil, las artritis postinfecciosas, ¿verdad? Y el manejo es ambulatorio también para los casos típicos sin signos de alarma. Hay que informar bien, hay que hablar bien a los pacientes, en la fase aguda sobre todo, de lo que puede pasar en la fase subaguda y en la fase crónica. Acuérdense, es el hombre que se empolva, la chikungunya. Y el reposo es fundamental, el paracetamol para la fiebre, antiinflamatorios para las artralgias. No hay que usar aspirina en ninguna de estas enfermedades por riesgo de sangrar, o el síndrome de Rey en menores de 12 años. Pueden dar analgésicos, no narcóticos también, líquidos en abundancia. Pero en la fase subaguda o crónica el reposo tendrá que ser muy prolongado. Tratan a veces con analgésicos, antiinflamatorios. Se usa hasta corticoides o inmunosupresores también en la fase crónica. Es importante la fisioterapia, el ejercicio moderado que deben hacer, y un reumatólogo generalmente maneja. Yo nunca he visto chikungunya. No sé si ustedes han visto, han oído. En Cochabamba por lo menos. Pero es obligatorio tener idea. La verdad es que si viene una chikungunya, seguramente se me va a pasar a mí, aunque sea infectólogo, igual se me va a pasar. Porque la agudeza diagnóstica te da la experiencia. Pero que se me pase un dengue ya va a ser peligroso. Y que hemos visto tanto dengue. Ahora, el virus del Zika es más raro todavía. También es una enfermedad causada por este virus, que es de los arbovirus, de la misma familia, Flavivirus, al que pertenecen, ¿no es cierto?, el virus de la fiebre amarilla, del dengue, de todos esos. Vean, también tiene su historia. En 1947 en Uganda se identificó en un mono. Después en Uganda y Tanzania aparecieron casos en el 52. En el 68 se logró aislar el virus. Uno de los primeros casos en América fue en la isla de Pascua, en Chile. ¿Ya? Pero después los que más han reportado Zika son los brasileños. Se dieron cuenta de esta enfermedad porque nacían niños con hidrocefalia, con microcefalia. Ya vamos a ver unas fotos. Ahí es donde se dieron cuenta. Y también tiene el mismo, más o menos el mismo curso, ¿no? Una persona infectada con el virus del Zika presenta fiebre, sarpullido, dolor en las articulaciones, conjuntivitis. Esto quizás no hay en los otros dos. Además, esto es peligroso porque transmite en forma intrauterina al feto y tiene varios problemas. Entonces, esta persona, el mosquito, una persona infectada, puede transmitir a otra. La picadura también es importante. El mismo bicho, el mismo Aedes aegypti. Después, la transmisión materno-fetal, es decir, el sexo, toda clase de sexo puede producir transmisión, transfusión a través de los hemoderivados, trasplante de órganos, explosión en laboratorio, todo lo que pueda hacer que haya transmisión de sangre de una persona a otra. En el fondo es eso. El mosquito, ¿qué está haciendo? Transfusión de sangre de una persona infectada a otra. Con sexo, ¿qué están haciendo? Transfusión de sangre. ¿Qué están haciendo con de la madre al feto? Transfusión de sangre, ¿no? Todo lo que involucre eso seguramente va a ser un factor de riesgo. Vean, el periodo de incubación no es muy variable, de 2 a 14 días. ¿Cuánto era? En el dengue, de 5 a 7 días. En
promedio también es así. La fiebre no es muy alta, como en el dengue. La erupción cutánea es parecida a la del dengue. Las artralgias no son como en el chikungunya, pero puede haber más en manos y pies. La conjuntivitis es importante, a veces puede haber parálisis, incluso mialgias, pero eso es ya dependiente de la fiebre, ¿no? Vean, por ejemplo, la conjuntivitis en este caso, las erupciones, las articulaciones tomadas, las linfadenopatías propias de esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando el niño se enferma? Porque la madre le ha transmitido. En el 7 a 40%, lo más importante es la microcefalia. Puede haber aumento del tamaño de los ventrículos, hidrocefalia, calcificaciones intracraneales, convulsiones, altoglicosis, hipertonía, espasticidad, anormalidad ocular, pérdida, varias cosas puede haber. Pero lo que ha hecho que se den cuenta ha sido esto, la microcefalia de estos pacientes, en Brasil sobre todo, ¿no? ¿Bien? Se nota, ¿no? Su cabecita medio. No he visto tampoco yo nunca, y ojalá nunca vea. Claro, ojalá nunca vea. No debe ser agradable ver eso. Y si nunca veo es que no va a haber caso. Es lo ideal. Este cuadrito le sirve algo para diferenciar las tres enfermedades que hemos visto, las tres tropicales. El dengue, chikungunya y el Zika. En el dengue, que hemos dicho que es importante, fiebre. La fiebre, pero también chikungunya. Es menos importante, el Zika es más fácil. El RACH, en realidad el RACH es más importante en el Zika, pero puede haber en el dengue también en chikungunya. La conjuntivitis casi es exclusividad del Zika. La artralgia, ¿cuál era más importante? Chikungunya. Chikungunya, ¿no es cierto? Aguda, subaguda, crónica, pero también en las manos puede haber en el Zika. Las artritis inflamatorias, por supuesto que es en el chikungunya, las prolongadas, las crónicas. Mialgias puede haber en cualquier, dolor de cabeza igual, la hemorragia es más frecuente en el dengue. Y los dengues pueden usar a choque, ¿no? Les ayuda un poco este cuadro. Y el diagnóstico tampoco es diferente a las otras. La clínica, ¿cuándo vas a sospechar clínicamente? Cuando hayas visto varios casos de Zika. En este caso ya les he dicho, si viene una Zika ahí conmigo, seguramente voy a dejar pasar, voy a pensar en otras cosas. Pero si es que vería casos de Zika, hubiera esa comunicación en los medios de comunicación de que hay brotes, así que uno ya empieza a alertarse, ¿no? Ya es más difícil. Entonces, ¿qué le haría? Le haría un PCR para detectar el ERN. Nada diferente de los anteriores. ¿En qué etapa? En la etapa en que hay virus en la sangre. Del primer día de fiebre al séptimo día. Ese es el periodo más importante. Con sensibilidad, especificidad de cerca al 100%. Y además debería hacerse esa prueba mixta para dengue, chikungunya y Zika, en uno solo. Y tampoco hay diferencia en la presentación, y en ninguna enfermedad infecciosa hay diferencia. Las IgMs generalmente aparecen entre los 4 y los 8 días y desaparecen cerca de los 3 meses en todas las enfermedades infecciosas. Y las IgGs tardan un poquito más y persisten durante años o toda la vida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se retardan un poco a los 17 días, pero persisten años. Puede haber reactividad cruzada con otros flavivirus, también es cierto. Entre el dengue, chikungunya, Zika, las IgMs pueden tener reacción cruzada y hacerte equivocar a veces el diagnóstico. Por eso es importante esto, las pruebas directas. ¿Cómo interpretas? A ver, en el Zika, si tienes un PCR positivo, ¿qué te importa de la IgM, de la IgG? Es un caso comprobado, ¿o no? Si ves ahí el RNA del virus del Zika positivo, es un caso comprobado, ya no sirve. Cualquier resultado de la IgM, la interpretación es caso confirmado. Bueno, esto en niños, ¿no? Si es negativo el PCR, pero hay fuerte sospecha clínica, entonces, ¿qué pasa? No te dice que sea positivo, pero te puede decir es indeterminado. Ahí puedes decir que es probable. Pero si el PCR es negativo, la IgM es negativo, ya puedes negar Zika, ¿no?
La interpretación de la serología también es algo dinámica, depende del tiempo también que se presenta la enfermedad. Y no existe un tratamiento para el virus del Zika específico. Hay que hacer tratamiento sintomático, excluir las enfermedades que hemos nombrado, las tropicales sobre todo, y con una buena hidratación, paracetamol, antihistamínicos. Lo ideal es nunca automedicarse, no usar AINES y nunca usar aspirina en estas tres enfermedades. La aspirina prohibida. Y vean que yo les puedo hablar muy bien de dengue porque tengo alta experiencia en dengue, pero no les hablo muy bien de Zika ni de chikungunya, sería inventarlo. Ya les he dicho, no he visto ni un caso. Deben ser pocos los médicos que han visto esos casos. En el Brasil yo creo que tienen más experiencia. Viendo esto, ustedes como médicos, cuando vean casos, es ahí donde adquieren experiencia. Bien santos no saben, solo teoría saben, como yo. Solo teoría de chikungunya. Pero eso te prepara un poquito para alguna vez diferente al dengue. Han aprendido dengue sobre todo en últimamente.